El tabernáculo de David. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Hechos, capítulo 15, versículo 16 al 17. ¿Qué fue ese tabernáculo de David? ¿Por qué desistieron los judíos dogmáticos y fariseos, dando por resuelto el tema ante este argumento tan extraño? Cuando David fracasó al intentar traer el arca de Dios a casa, a Jerusalén, en el carro nuevo, causando así la muerte de Usa, el hombre fuerte, y la rotura de Dios con su pueblo, él aprendió la lección. La próxima vez, trajeron el arca, la unción y la gloria de Dios, solamente según su ordenanza, sobre los hombros de los levitas, santificados para ese propósito. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 al 15. Cuando llegaron a Jerusalén, en vez de restaurar el arca de Dios al tabernáculo que todavía existía en Silo, según lo establecido en la ley de Moisés, David tendió una simple carpa en el patio de su casa y puso el arca allí, en una tienda sencilla, sin sacerdocio intermediario, sin muebles, sin lugar santo, sin altar de bronce, sin sacrificios continuos de sangre, colocaron el arca de la gloria de Dios. Y David entraba a esa tienda para tener comunión con Dios en todo momento, sin ritos religiosos de ninguna clase. El levantamiento del tabernáculo de David constituye una figura perfecta de la comunión íntima y personal que podemos tener todos los que hemos muerto a nosotros mismos para ingresar al Hijo de David que es mayor, y gozar de la plena y continua comunión con Dios Padre, sin necesidad de un clero intermediario, de ritos religiosos, de estructuras, de organizaciones o de denominaciones. La carpa o tienda sencilla habla de nosotros en unión con Él, y el arca de Dios habla de nuestro acceso a la gloria, a la unción y a la presencia de Dios Padre. No sabemos mucho acerca del plano del tabernáculo de David. Dios a propósito no menciona ni las dimensiones, ni la clase de materiales, ni el plano de esta carpa tan sencilla que David tendió en el patio de su casa. Sin embargo, el apóstol resuelve de manera definitiva y contundente la controversia del Concilio de Jerusalén referente a cuál sea el modelo para el ingreso de los gentiles al Israel de Dios. Está claro en Hechos capítulo 15 que ante toda la asamblea de hermanos, ancianos y apóstoles, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, que el modelo para la era de los gentiles es el tabernáculo de David. El ministerio del tabernáculo de David existe para unir a los demás a Cristo y para animarles a que tengan una comunión íntima y vital con Dios como la tuvo David. Solamente mediante el contacto vital e individual con Jesús y con su Padre, mediante el Espíritu Santo, vamos a recibir la sabiduría y el poder para enfrentar las situaciones de hoy. Este es el modelo del tabernáculo de David. En el tabernáculo de David hay un cambio fundamental del sacerdocio. Por eso dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Para los que moran en el tabernáculo de David, el freno no es el ministerio humano o el sacerdocio levítico, como en el tabernáculo de Moisés, bajo una ley de muerte. El freno es el espíritu de vida bajo la ley de la libertad, ministrado por el sacerdocio de Melquisedec. La cubierta del tabernáculo de David es el Espíritu Santo, no es el ministerio humano. Así como el caballo manso que obedece a su amo mediante las riendas y el freno, nosotros podemos sentir la tristeza o la alegría del Espíritu de Dios referente a lo que estamos haciendo. Dios nos deja en libertad para seguir su camino, pero se reserva el derecho de tomar las riendas en cualquier momento. Por eso, debemos hablar y obrar como los que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados según nuestra respuesta a la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida, bajo las circunstancias únicas de nuestra situación. El Espíritu nos puede prohibir algo que sea permitido a los demás, o nos puede autorizar a impulsar a algo que parezca locura a los demás, pero siempre la guía del freno del Espíritu de Dios nos conducirá a ser un varón perfecto que no ofende en palabra, y siempre su guía será de acuerdo con las Sagradas Escrituras. El tabernáculo de David
Es el sitio donde se preparan todos los materiales para edificar el verdadero templo de Dios que somos nosotros. Sin embargo, a través de la era de la Iglesia ha habido muchos individuos y grupos involucrados en guerras y con sangre en sus manos que sí han intentado edificar el templo del Señor a la manera de determinada denominación, grupo o movimiento organizado. Estos intentos han terminado por edificar monumentos muertos en vez de unir piedras vivas que serían una verdadera luz para las naciones. El hombre mide el éxito por el número de fieles o por las instalaciones o por los éxitos terrenales, cuando Dios lo mide por la justicia y la rectitud en el corazón y por obediencia a su ordenanza y a su palabra. Y nuestros intentos humanos por edificar corporalmente el templo de Dios fracasarán hasta cuando entendamos que, primero, los materiales, las piedras rústicas, deben ser procesados en el tabernáculo de David ante el trono de la misericordia, porque el que juzga y busca el juicio y apresura la justicia en cada piedra individual. Si las piedras individuales no están listas, es vano intentar unir unas con otras. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Los que edifican reinos tienen que velar por ellos y nunca hallan descanso, porque es vano. Por demás os es madrugar a levantaros, al veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, y, mientras reposan en el tabernáculo de David, en íntima comunión con él serán concebidos y nacerán los hijos de Dios. Salmo 127. Bajo el antiguo pacto, todo lo que exigía Dios se podía cumplir en familia, excepto las 3 fiestas anuales de Dios y ciertos sacrificios que obligatoriamente tenían que ser celebrados en Jerusalén. Con el tiempo, los hombres agregaron las sinagogas con sus puestos importantes, entre comillas, y la posibilidad de ser echados de la sinagoga por desagradar a los judíos que ocupaban esos puestos, como una medida para intensificar el control humano. Igualmente, en la era cristiana los hombres capaces y organizados no se contentaron con el tabernáculo de David, donde cada creyente tendría dulce comunión con Dios, y el Espíritu Santo se encargaría de cuándo y cómo serían las reuniones o asambleas, además de repartir los dones y ministerios según la soberana voluntad de Dios. Cuando el hombre precipita la unión horizontal, unión del cuerpo de Cristo, sin que sea el momento o la manera de Dios, hay la incorporación de levadura en la masa, ver Lucas 13:21. Y para mantener orden, se requiere el ministerio humano de mano dura, para controlar las cabras que están en el redil disfrazadas de ovejas. A menudo, cuando esto ocurre, terminan maltratando y estropeando las verdaderas ovejas, averiando su crecimiento y demorando su madurez. Sin embargo, el Señor promete que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados a ser santos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios ha permitido todos los ensayos humanos habidos y por haber para construir reinos en su nombre, porque Él es experto en utilizar la adversidad y la injusticia para pulir y purificar las verdaderas piedras vivientes que Él piensa utilizar en la construcción de su verdadero templo, cuando llegue el momento. Los hombres siguen con sus planes y programas grandiosos, que siempre son en vano y llegan a nada. Jesús, el Cristo, sigue sentado firmemente en el tabernáculo de David, preparando y purificando las piedras individuales, una por una, hasta cuando sea el momento de armar su verdadero templo hecho sin manos, sin ruido de martillo. El tabernáculo de David, Martin Stendhal.